Muy buenas tardes. Hoy, esta tarde de miércoles, hermoso sol que nos permite recibir con doble energía y alegría a este grupo, a este equipo de trabajo, que realmente tenemos el honor, en primer lugar, y el gran gusto de recibir para comenzar hoy con una actividad que va a durar varios miércoles, 8 miércoles. Les damos la bienvenida a Pensar en Comunidad, un equipo que se contactó con nosotros con una iniciativa muy interesante y muy inquietante, ¿sí? En el sentido más amplio de este término. Nos va a llevar por caminos tal como recibieron en la invitación, caminos muy cuestionadores y que nos van a seguramente llevar a cada una de nosotras y de nosotros a la reflexión. Les damos la bienvenida a Pensar en Comunidad como equipo. Les queremos agradecer, Virginia, Graciela, Zulema, y a quienes del equipo hoy todavía o quizá no se puedan hoy conectar, unirse. Y decíamos hace un rato cuando estábamos repasando toda esta primera presentación de hoy, no vamos a hacer mucho protocolo porque queremos ir directamente a aquello que nos convoca, que como les decía recién, es realmente una propuesta genial, vamos a decirlo así. La idea de estos encuentros es hacer un desarrollo que Virginia Casaurán les va a presentar. Yo voy a presentar muy sucintamente, como decimos siempre, las presentaciones que hacemos de las personas que hacen sus exposiciones son siempre un botón de muestra, porque si tuviésemos que leer o compartir con ustedes todos los currículum vitae de cada uno y cada una, se nos iría el encuentro en ello. Entonces hacemos siempre como una síntesis para que luego ustedes puedan googlear a las personas o puedan consultarnos en el chat, tienen ya las direcciones donde pueden escribir. Entonces, dándoles la bienvenida tanto al equipo de Pensar en Comunidad como a cada una y cada uno de ustedes, me permito presentar a María Virginia Casaurán, que es miembro de la Asociación Civil de Mira, Filosofía. Graciela, Pensar. ¿querés verla? La están presentando, la están por presentar, están presentando a los que participan. Esta Graciela Lidia Ritaco. Disculpen, Perdón. Entonces les decía que vamos a presentar a María Virginia Casaurán, que es miembro de la Asociación Civil de Filosofía Pensar en Comunidad, dedicada a la difusión del pensamiento filosófico a través de talleres, encuentros y jornadas. Actividad esta que es una muestra más de esa tarea que lleva adelante Virginia. Esto lo hace desde el año 2017 hasta el día de hoy y seguramente continuará y continuaremos por largo rato con esta actividad. Virginia Casaurán dictó seminarios desde el 2018 sobre Byung-Chul Han y perfeccionamiento humano, transhumanismo, inteligencia artificial. Es coautora entre Oriente y Occidente, El camino de Byung-Chul Han del 2020, y hizo la licenciatura en filosofía, perdón, tiene la literatura, disculpen, está haciendo la licenciatura en filosofía en este momento. Esto en la Universidad de El Salvador, en el área San Miguel, Buenos Aires, y es profesora nacional de francés por el Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González.
un centro, aprovechamos en estos momentos que estamos atravesando en nuestro país para siempre insistir los grandes centros de formación y educación que tenemos en Argentina, y este es otro de ellos, ¿no? El Joaquín B. González. Bueno, entonces, Virginia, te paso la palabra, hacemos siempre como un paso de testimonio, la palabra es un testimonio, efectivamente, y aquí te lo paso. Gracias nuevamente. Gracias. Y a disfrutar esta tarde hermosa. Perdón, Bueno, Virginia está diciendo que sí. se escucha algo bajo, no sé, ¿Se yo escucha escuchaba, yo bajo? oía bien, Subo no mi, sé. mi volumen ahí, No por sé, ejemplo. Virginia escribe en el No, se chat. escucha bien, ¿eh? Se escucha Yo perfecto. escucho bien, por eso. ¿Ahora está bien? ¿Sí? Se Bueno, escucha perfectamente, sí. bueno, muy bien, gracias. No quiero tampoco ensordecer. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional de San Martín, al Departamento de Hermenéutica, a Laura Carugati, Diego Sánchez y Marina Mayor por aceptarnos, por recibirnos tan cordialmente, tan afectuosamente durante este tiempo de preparación junto a ustedes, en que íbamos haciendo sintonía de este programa, que es tan vasto, que es tan rico, y la verdad que es nuestro deseo que lo degusten como nosotros lo hemos hecho durante estos años de investigación, ¿sí? De Lu Andrea Salomé, que nos llevó aproximadamente 1 año y medio. Esta fue la tarea. Nosotros venimos desde el año 2017, como bien decía Laura, en un trabajo muy arduo con Bien. educadoras, con psicoanalistas, con filósofas, y nuestro deseo real es poder habilitar un camino de incentivo, ¿no? De incentivo a la reflexión, que contribuya a la convivencia pacífica. Esta es una de nuestras frases que figura en nuestra página web, ¿sí? Para, bueno, mejorar la dignidad del hombre, la integridad de toda persona. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué con este tema? ¿Y qué pasa con Lu Andrea Salomé en realidad? Entonces, nosotros hemos pensado en varios encuentros, vamos pasando, ¿sí? Aquí tenemos, este primer encuentro será junto a Graciela Ritaco, en el Giro Moderno del Pensar. Son 8 encuentros donde creemos finalmente que llegaremos a lo que tanto apreciamos, ¿no? Que es nuestro libro de Una vida para la libertad, ¿sí? Acá vamos a seguir un poquito más, acá está, y en él hemos planteado no solo la vida de Lu, ¿sí? Como una filósofa y psicoanalista que vivió mediados del siglo, fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, sino también cómo influyó en los pensadores de la época, ¿sí? En aquellos grandes como Paul Rée, Friedrich Nietzsche, el poeta Rainer Maria Rilke y Sigmund Freud, por sobre todas las cosas, porque ella ha sido una de las primeras psicoanalistas, podemos decirlo así. Y por otro lado, en este libro, en cada uno de sus capítulos, nosotros los invitamos realmente a descubrir las características más originales de quien, como dice su título, ha sido la musa inspiradora, ¿no? De estos hombres, ¿no? Que trabajaron a su lado y que junto con ella y junto a ella, ¿sí? Nos legaron sus rasgos más creativos, ¿no? Aquellas obras emblemáticas de Nietzsche, ¿no? Y de tantos otros. Es por eso que a lo largo de este seminario ustedes escucharán a sus autoras, van a describir muy bien todos estos momentos de Lu con estos pensadores y su vida, su biografía. Realmente es muy rica, es muy original, porque a nosotros como a ustedes queremos que les sorprenda su personalidad. La personalidad de Lu nos enseña realmente y nos ha enseñado a entender cómo supo cuestionar sin más su entorno. Y esto es lo que realmente rescatamos de Lu, ¿no? Una de sus grandes habilidades, que nos invitó a abordar en realidad
y investigar con profundidad las relaciones de estos cambios epocales, ¿sí? Tan vertiginosos y que hoy en día, y esto Graciela lo va a poder explicar muy bien, parecen irresueltos. Así que, bueno, ya con esta presentación creo que podemos entonces abordar a Graciela, pero antes nos gustaría compartir algo muy lindo con todos ustedes, que fue la presentación de Una vida para la libertad en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires de Mariano Moreno, que fue el año pasado, el 1 de julio. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a presentar a Graciela Ritaco, quien tendrá el honor de presentarnos entonces esta primera parte del seminario. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Master of Theology in Philosophy of Religion, King's College, University of London. Ha sido profesora titular en la UBA, UCA, USAL y otras universidades del país. Es miembro fundador de la Asociación de Filósofos Pensar en Comunidad. Pertenece al grupo de investigación de la sección de Filosofía e Historia de las Religiones en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, CONICET. Se ha especializado en la investigación en torno del neoplatonismo pagano y cristiano, con especial atención por la patrística en lengua griega, centrada particularmente en los nexos entre la escuela de Atenas y el anónimo Dionisio de Areópago. Dionisio de Areópago. Ha indagado también en las raíces órficas y pitagóricas del platonismo. Son numerosos sus artículos en publicaciones especializadas del país y el exterior. Por ejemplo, La luz y la tiniebla, los decides acerca de lo divino, Juliano y Dionisio Areopagita. Esto ha sido en Trascendencia y Sobreabundancia de la editorial Biblios. Bueno, ahora sí, Graciela, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Virginia, y buenas tardes a todos. Con mucho gusto inicio este ciclo. La intención de esta charla de hoy es plantear la incidencia de un grupo de pensadores de comienzos del siglo XX en la configuración de un sesgo novedoso del pensar, que en buena medida sigue vigente a mi modo de ver. Pero a la vez tengo que aclarar que de alguna manera, frente al transhumanismo imperante en estos días, no hemos logrado elaborar en este siglo XXI aún un enfoque abarcador, coherente, articulado, metafísico, que tenga un alcance suficientemente general como para comprendernos en nuestros fundamentos actuales. Estamos en un mientras, hoy, pero es equivalente al mientras de la época de fines del XIX, comienzos del XX, en los que, el momento en el que estos pensadores de los que vamos a hablar fueron capaces de entender esa transición. Trataré de que ustedes vean cómo ocurrió eso. El libro en el que me baso es este libro de Lu Andrea Salomé que se llama Mirada Retrospectiva. Es en realidad, también tiene un subtítulo, Compendio de algunos recuerdos de la vida,
recogidos entre 1931 y 1934 por Ernst Pfeiffer, que la acompañó en estos últimos años de la vida a Lu, tomando nota de lo que ella contaba, y fueron publicados por Pfeiffer en 1951. Entonces, en mi exposición lo que digo son palabras, en general son palabras de Lu tomadas de este libro. Cuando no habla Lu, aclaro que no es ella la que está hablando. Ahora, ella al libro lo organizó como una sucesión de vivencias. Y los capítulos son, en el libro, vivencia de Dios, vivencia del amor, en la familia, vivencia en la familia, vivencia de Rusia, vivencia de los amigos, vivencia entre la gente, vivencia con Rainer y la vivencia Freud. Dilthey, entonces, ¿qué dijo Dilthey de la vivencia en el siglo XX? Que cada una es conclusa en sí misma, es una imagen, cada vivencia proporciona una imagen particular del universo que está sustraída a toda explicación, a toda conexión explicativa. Ahora, Bátimo agrega, ya Bátimo a mediados del siglo XX, ¿no? Bátimo agrega que las vivencias son puntuales, son momentáneas, son epifánicas, pero que en el siglo XX resultan subjetivas y privadas de legitimación ontológica. Es algo fuerte lo que dice Bátimo. Entonces, aquí tenemos los protagonistas del cambio, es decir, Lu formó parte de un grupo de amigos, de europeos, que iban y venían por toda Europa circulando, y podemos nombrar Wagner, Ibsen, Rodin, Simmel, Scheller, Tausch, Adler, Jung, pero los más próximos y a los que ella hace referencia en particular son los que están en aquí en estas fotos. El gruñón de Nietzsche, el enciclopédico Paul Rée, la inquieta Lu, el soñador Rainer Maria Rilke y el doctor Sigmund Freud. Nietzsche, en sus fragmentos póstumos, los llama los nobles, los amigos de la verdad, los que no tienen necesidad de ponerse la máscara, y exclama, las individualidades potentes. Lu los llamaba los adelantados, los héroes. Ahora, la relación de Lu con ellos se va a ir develando a medida que el curso continúe, porque van a ser estudiadas esas relaciones en particular. Entre ellos pasaron mucho, este círculo de amistades pasó mucho tiempo juntos, intercambiaron charlas, convivencias, viajes, libros, estudios, trabajos, y así elaboraron las fuentes del cambio de mentalidad. Entonces nos encontramos con que hay un pasaje de la modernidad a la posmodernidad que en el siglo XX, en el que el eje es claramente Nietzsche, muerto en 1990. Es indudable la incidencia que ha tenido Martin Heidegger y cómo Heidegger proyecta y entiende el proceso. En Gadamer, por ejemplo, en La actualidad de lo bello, nos proporciona también indicios de este pasaje.
entre modernidad y posmodernidad. Pero podemos mencionar publicaciones que son más o menos recientes, de mediados del siglo XX, donde se insiste en Nietzsche. Por ejemplo, Cacciari, Massimo Cacciari, Desde Nietzsche, Tiempo, Arte, Política, Colli, Giorgio Colli, Después de Nietzsche, Gilles Deleuze, Nietzsche y la filosofía, Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia. Es decir, Nietzsche abrió un campo que luego fue elaborado sucesivamente. Bátimo, especialmente en dos obras, sostiene: la modernidad se supera a sí misma con más modernidad. Y dos libros podemos decir que son centrales. El fin de la modernidad, nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna, y el otro, El sujeto y la máscara, Nietzsche y el problema de la liberación. Bátimo dice que la mediatización total de nuestra experiencia produce, en este momento, es decir, en Bátimo no se olviden que murió el año pasado, la mediatización total de nuestra experiencia produce una reducción química de los valores superiores, de manera que los valores están en constante cambio. Y entonces el resultado es la apertura de un espacio oscilante, es decir, hay un centrarse en la interioridad, en lo más próximo, de manera que la realidad resulta aligerada, son simulacros o son reflejos, no nos olvidemos, la palabra es de Deleuze, y realidad y ficción se solapan, no se terminan de distinguir. Lo que lleva o llevó a que la distinción metafísica entre sujeto y objeto quede, me falta decir algo, que sin superar el nihilismo, la verdad aparece con un sentido de verdad débil. O sea, se pasa de un sentido fuerte de verdad a las metáforas. Entonces tenemos esta verdad débil. Y nos lleva a su vez a la pérdida de distinción metafísica entre sujeto y objeto, con lo que queda muy resaltada el yo, y pasamos a un campo de virtualidad. De manera que hombre y ser han entrado en un ámbito oscilante, schwingen, o en una torsión, Verbindung, como dice Heidegger, ¿no? Estamos, me parece a mí, todavía en esta oscilación. Entonces, a mi modo de ver, los temas que quedan abiertos y que siguen vigentes problemáticamente son cómo se piensa al hombre, a lo humano como tal, desde las entrañas mismas de la yoeidad. Esto nos reclama atención por el predominio del individualismo que está vigente. En segundo lugar, ¿de qué manera quedan afectados los vínculos humanos y la posibilidad de sostener lo familiar o los nexos comunitarios? ¿Cómo repensar la polis, lo político? Y también, ¿cuál es la adecuada percepción de las relaciones entre los sexos, de los sexos entre sí?
Ese es un temazo actual, porque se ha desintegrado la necesaria complementación que asimila las diferencias sexuales, las integra, no las desintegra. Yo creo que nos debemos un análisis y un estudio, una propuesta, un buscar respuestas, ¿no? La comprensión es siempre un ave de Minerva que vuela al atardecer, o sea, llega después. Entonces, la comprensión del cambio epocal, que fue el comienzo del XX, llevó el siglo XX, duró un siglo. Pero hay temas que todavía están titilando, digamos así, incidiendo. El carácter de la cientificidad, qué es lo humano, qué es la humanidad como tal, hoy está muy cuestionada, tenemos un transhumanismo, la organización sociopolítica y religiones y costumbres que están en zozobra, ¿no? Entonces ahora habla Lu. Lu considera que ella ha vivido un periodo heroico de la filosofía, lo llama así, pero lo cuenta y dice, el servicio de la verdad fue relegado precisamente por la distinción cada vez más clara y rigurosa entre lo que se reconocía como científicamente verdadero y las injerencias subjetivas de la verdad y la poesía. La verdad fue relegada entonces a distritos cada vez más modestos. La voluntad de la época trasladó el rigor de la lógica al rigor propio de una psicología. Tras la humildad ante la verdad, se desató un período de humillaciones, de la especial soberbia, de la superioridad a la constatación de la inferioridad humana. Y no podemos olvidar que es en este momento del comienzo del 20 cuando se desprenden y surgen como saberes independientes psicología, sociología, política, teoría del arte, semiótica, lingüística, etc. Hay un desmembramiento de la totalidad, de la comprensión amplia, para pasar a parcializaciones. Bueno, hacia mediados de su vida, en su madurez y casi al final, Lu tiene un estrecho vínculo con Freud, pero ella misma se pregunta cómo fue que ella llegó hasta allí y considera que su acceso a la psicología profunda freudiana fue permitido por dos motivos. Por dos impresiones vitales, dice ella. La propia experiencia de la excepcionalidad y rareza del destino anímico de un individuo, es decir, ella tiene conciencia de su originalidad, de su carácter personal individual. No nos olvidemos del personalismo del siglo XX, del sí mismo, del ego, ella lo expresa con fuerza. Y la otra impresión vital es haber crecido en un pueblo, Rusia, cuya intimidad se da sin más rodeos, dice así. Entonces, sus raíces rusas, las convulsiones de que pasó Rusia con la caída imperial, que desapareció el imperio, pero eso influye poderosamente en ella mientras está en un contexto europeo, en realidad, de los más esclarecidos pensadores de la época. Ella está en contacto con todo eso.
el efecto de Rusia también es fuerte sobre Rainer Maria Rilke, porque visitaron ellos juntos a Rusia en un viaje que hicieron precisamente porque Lu era consciente de lo que es esa tierra rusa. Y entonces Rilke, en el diario florentino que escribe en 1898, en ese año, 1898, Rilke viaja a Italia en un viaje de aprendizaje que luego que lo escribe se lo dedica a Lu como ofrenda, diciéndole para ti la espléndida. Donde él en este diario florentino va describiendo su progresivo crecimiento interior y le dice a Lu, escribe en el libro, diciéndole cómo me has vuelto vasto, festivo. Y respecto de Rusia, Rilke dice, Rusia se abrió ante mí y me entregó la fraternidad y la oscuridad de Dios. Este abismo está lleno justamente de la oscuridad de Dios. Y si alguien lo percibe, que descienda hasta allí y que aúlle allí. Y continúa Rilke. Solo para quien ha podido hacer del abismo su residencia, se restaurará el profundo vacío interior y los ángeles entonarán resueltamente el himno de alabanza a la tierra. Bueno, la visita entonces de Lu y Rainer a Rusia es muy significativa. Lu cuenta que fue Rodin quien como artista le regaló a Rainer la realidad tal como la realidad es, sin la falsificación sentimental del sujeto. Porque Rodin le enseñó a Rilke a amarrar en una la fertilidad de la creación y la fertilidad de la vida. Entonces, Lu cuenta que era como si cogiéramos las cosas con las manos mientras viajaban por Rusia, en que las cogiéramos en carne y hueso, para recibir debajo del cielo ruso como un regalo la anhelada transmutación en símbolo. El clamor por el espacio configural en donde lo inconmensurable tiene presencia, aún en la más mínima de las cosas, y donde la aflicción del poeta se hace expresión en el himno, en la oración. Lu es consciente de la importancia de su encuentro con Nietzsche y a Nietzsche lo llama el buscador de Dios. Entonces explica Lu que en la obra de Nietzsche la poesía es más esencial que sus verdades. Verdades que él no solamente cambiaba, sino a las cuales adhería en una entrega casi femenina hasta llegar a la profecía, la doctrina de Zaratustra, del superhombre y del eterno retorno. Y entonces concluye Lu, hasta llegar a aquello que se produjo en verdad y poesía. Y agrega, veremos el día en que se presente como heraldo de una nueva religión, y será entonces una religión que reclute héroes como discípulos. Lu reconoce que fue Nietzsche quien le enseñó
a desacostumbrarnos de lo mediocre, de lo mediano, para vivir resueltamente lo entero, pleno, bello, y que eso Nietzsche lo comprendió a partir de Goethe. Entonces tenemos esa heroicidad, vamos a ver la heroicidad nietzscheana, la explosión nietzscheana, que queda absorto Nietzsche sumergiéndose en su propia inmanencia, y entonces dice, todas estas son frases tomadas de sus últimas obras: soy luz, ay de mí si fuese noche, pero vivo en mi propia luz y reabsorbo las llamas que me queman. La belleza del superhombre me ha llegado como en sombras. ¿Qué me importan los dioses? Dios es una conjetura, obra y locura del hombre. Dios constituye el mayor de los peligros. Entonces, esa explosión nietzscheana la comenta Lu diciendo, para Nietzsche, su propia situación, la hondura de su necesidad, se convertía en el crisol, donde su voluntad de conocer se calentaba al rojo para volverse forma. Y tal hacerse forma en la incandescencia es su obra completa. Porque dice que en ese momento, en esa época, en esos años, se hacían honestos sacrificios en aras de la verdad. La valoración de la objetividad con el afán de deslindar las propias conmociones de la voluntad, deslindar las conmociones de la voluntad cognoscitiva, y se trataba de mantener las conmociones en lo posible apartadas de la tarea científica y solucionarlas como un asunto privado. Pero la subjetividad era desbordante. Entonces, ese crisol, ese ardor, ese fuego, redundó en una modificación de la concepción de verdad para acogerse al modelo retórico, apuntar a la hermenéutica, sustentarse, en la experiencia del arte para formular la verdad poéticamente. Entonces Nietzsche, en 1882, le envía a Lu un breve poema escrito en Sils Maria. Estaba allí a la espera, espera sin objeto, más allá del bien y del mal, gozando a veces la claridad, a veces las sombras, todo juego, todo mar, todo mediodía, todo tiempo sin meta. Entonces, de pronto, amiga, 1 devino 2, y Zaratustra pasó a mi lado. En una carta que escribe Lu a Paul Rée, le cuenta cómo eran las conversaciones que ella tenía con Nietzsche. Y dice, gozábamos abundantemente de la compañía mutua. En nuestras conversaciones íbamos a dar involuntariamente a los abismos, a aquellos lugares de vértigo a los que alguna vez uno ha llegado trepando solo para asomarse a las profundidades. Constantemente hemos escogido los senderos de las gamuzas, y si alguien nos hubiese escuchado, habría creído que eran 2 diablos conversando. Es el momento entonces en que Nietzsche, en su fragmento póstumo, el número
estoy viendo, 305, dice, el deseo de todos los instintos es crear. Y en una carta a Burckhardt de 1889 le dice, hubiera preferido finalmente y en mayor grado ser profesor en Basilea, antes que ser Dios. Pero no he osado en absoluto llevar mi egoísmo personal hasta el punto de perder de vista, por ese egoísmo, la creación del mundo. Eso es Nietzsche, está creando la modernidad. Entonces el afán creador, el afán creador perpetúa el nihilismo mediante la poiesis, mediante la creación, en particular la creación artística. Y así se genera una aristocracia de audaces que piensan virilmente un universo propio, mientras el eterno retorno asegura la perdurabilidad de ese universo. Y lo instintivo es visto como una única fuerza que atraviesa desde lo inorgánico hasta la voluntad de poder de la conciencia humana. Nietzsche. Nietzsche, en El crepúsculo de los ídolos, en 1882, dice que el mundo verdadero se ha convertido en fábula, haciendo que también se diluya a la vez el mundo aparente. O sea, nos habla del mundo desdibujado por una ontología débil. Entonces, me gustaría leerles que está en nuestro libro un poema que le envía a Lu en 1882, está en la página 16, y dice, amiga, dice Colón, no te fíes de ningún genovés. Él mira siempre fijamente al azul profundo y lo atrae siempre el horizonte más lejano. Quiere arrastrar a quien ama muy lejos, hasta el fondo del espacio y el tiempo. Arriba nuestro las estrellas, a nuestro alrededor retumba la eternidad. Entonces, Bátimo saca como conclusión de que la modernidad es equivalente a la moda. Moda y modernidad podemos decir que van juntas, porque la novedad es el valor. En este proceso el ser se diluye en valores, se da una reducción del ser a lo novum, a lo nuevo. Entonces se produce un rechazo de la conciencia histórica. ¿Por qué? Porque impide producir novedades. Todo fundamento desaparece en un errar incierto, la filosofía de la mañana, la llama Nietzsche, y se da un pasaje de la búsqueda de la verdad a la invención de la verdad, dice Lu. Entonces, el resultado, Bátimo lo describe como una fragmentación donde predomina el individuo fracasado, no hay racionalidad universal, nos instalamos en un atomismo, en lo provisorio, en el error, en la multiplicidad del cuerpo, en la deconstrucción del sujeto. Y Nietzsche sostuvo que el sentido histórico está mucho más próximo de la biología que de la filosofía. O sea, no Hegel, no la teleología del idealismo alemán, el sentido histórico con una línea direccionado. No, es fisiología, es casualidad. Entonces la historia es ficción, no tiene teleología, es
perspectiva, todo es visto desde diversas perspectivas en las cuales se dan cumbres y hundimientos y ninguna estabilidad. Entonces, eso es lo que de algún modo también vive Rilke. Según Lu, Rainer Maria Rilke, al que llama el himnista de Dios, en cambio Nietzsche era el buscador de Dios, acá es el himnista. ¿Y qué le pasaba a Rilke? Vivía el crear y poder crear como irrupción de lo creador en uno mismo. Y entonces Rilke dice, cada uno en sus profundidades es como una iglesia. Dichoso quien lo descubre en secreto, se hace a sí mismo un gran regalo. Sabrá recobrar su patria en sí mismo, lo dice en el Diario Florentino. ¿Cómo ve Lu a Rilke? Dice de Rilke, su disposición propendía a cumplir líricamente lo casi impronunciable. Se trataba de una ascensión de la obra del poeta por encima del hombre poeta en búsqueda del clamor por Dios. Aquello que como oración se elevaba en ti casi sin querer. Rainer debía cerrar la brecha entre la devoción de Dios y la dicción de Dios, frente al conflicto entre lo hímnicamente vivido y la expresión. O sea, Lu comprendió profundamente a Rilke y lo ayudó a crecer líricamente. Entonces, en el libro nos cuenta el sueño de Rainer, que se repetía, era iterativo. Un sueño de la niñez de Rainer, desde donde surge el poema de Rainer. Y dice Lu, allí la oscura fuerza telúrica de Dios, que oculta todavía en sí la semilla protectora, se eleva, por así decirlo, en ímpetu gigantesco de montaña, y dentro de ella encerrado el hombre, asfixiándose entre el mineral, pues lo aplastaba algo pétreo y sobrecogedor. Surge entonces el poema de Rainer, pero si eres tú, hazte pesado, irrumpe, que caiga sobre mí tu mano toda, y yo sobre ti con mi alarido entero. Y sigue Lu, exclama Rainer con boca tranquila y alegre de niño. Y el poema dice, voy siempre hacia ti, con todo mi caminar, pues ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú si no nos comprendemos? Bueno, lo bello, tocalón, son grumos de sentido más intensos. Entonces, lo bello, como señala agudamente Gadamer, permite una recuperación de la verdad como horizonte y fondo. La rememoración estética provoca y consuma un efecto liberador, emancipador. A través del arte acontece la experiencia, ekfarum, de la verdad, como modificación que sufre el sujeto cuando algo tiene importancia para él, porque es un encuentro que modifica al observador. Y Rilke entonces, con gran maestría, lo dice. Considero al arte como la búsqueda de alguien único, singular, con el objeto de llegar, a través de angustia
y oscuridad a un entendimiento con todas las cosas. La rica lengua de estas íntimas confesiones es la belleza. Lo dice en el Diario Florentino. Bueno, el otro encuentro importante en la vida de Lu es el encuentro con Sigmund Freud durante su madurez, ¿no? Y ella dice, desde el momento de mi vivencia, Freud nunca más se me ha apartado de cabeza y corazón que la circunstancia de la forma de investigación exclusivamente racional llevó en el último recodo de este camino inexorablemente seguido a los hallazgos en lo irracional, podemos decir, en el inconsciente. Se estaría tentado de decir un desmentido magnífico que proclama al vencido, lo inconsciente, vencedor, porque se mantuvo fiel a sí mismo. Y sigue Lu. Estamos habituados a imputar lo divino a lo más sublimado, en algún sentido lo más íntimo, y a la vez lo que más nos trasciende. Es un concepto de emergencia, de lo más subterráneo, nos sobrepasa, nos subpasa. Y bueno, en simultáneo está apareciendo, mientras Lu escribe estas cosas y vive estas cosas, Husserl publica una de sus últimas obras, si no la última, La crisis de las ciencias europeas, 1935. Es una obra concluyente. Desde el comienzo de su carrera, Husserl sintió profundamente que el problema era hacer de nuevo posibles, a la vez, la filosofía, las ciencias y las ciencias del hombre, de repensar sus fundamentos y los de su racionalidad. Todo el edificio se venía abajo. Hay que reconstruirlo. Entonces, esto es Merleau-Ponty hablando, ¿no? Advierte que el esfuerzo filosófico de Husserl, contemporáneo de Lu, pretende resolver simultáneamente una crisis de la filosofía, una crisis de las ciencias del hombre y simplemente una crisis de las ciencias. Y se da así la emergencia de lo verdadero a través del hecho psicológico, en términos de fenomenología husserliana. Una fenomenología que pretende recuperar de esa manera la validez filosófica. Estamos en eso, no hemos salido de eso. Entonces, la búsqueda de sentido ocurre a través de una pluralidad de horizontes. Tenemos que acordarnos de Heidegger, del ser en el mundo. Y ocurre así que la subjetividad es la base estructural. La singularidad es la expresión de una individualidad radical y la ipseidad, el sí mismo, podríamos decir, es la intersección entre la subjetividad y la singularidad. Y frente a esta situación, Lu dice, la exterioridad mecanizada vuelve impremeditadamente grupas, se da vuelta, para retornar a nuestra más oculta interioridad, de la cual vale ahora sí plenamente la frase heraclitiana de las fronteras del alma que nunca acabaron de recorrerse. Entonces el ser en el mundo es una vibración constante que no es ni pura subjetividad, dimensión endógena, ni pura extroversión total, dimensión exógena. El sentido se vislumbra en la intersección. Eso es el mundo significativo, un juego de energías. Entonces el poema en Sonetos a Orfeo, donde Rilke dice que hay un juego de energías, una música siempre
nueva, una fuente, Ursprung, ¿eh? En la intersección. Bueno, ¿cuál es el fragmento venerable de Heráclito? Las venerables palabras de Heráclito. Por mucho que te esfuerces, fragmento 45, por mucho que te esfuerces, no podrás descubrir los límites del alma, aunque recorras todos los caminos. Tan profunda es la palabra de que dispone. Batun logon, el logos es tan profundo que posee el alma. Entonces la abismal complejidad del logos está a la vista. Es el logos el que ofrece la conexión dada por una comprensión crítica y fundada. Permite la inserción del individuo en la integración brindada por la comunidad del logos. Es la vinculación armoniosa, teñida de conectividad del sentido, del significado. Eso es el logos. Pero Heráclito agregó otro fragmento, nos llegó de Heráclito otro fragmento, el 89, que dice: los que están despiertos tienen un mundo único y común, koinon cosmon, pero entre los durmientes cada uno se retira a su propio mundo. Es el delicado equilibrio que tenemos que saber mantener, de no aislarnos en un logos, alejarnos del logos, aislarnos durmiendo en nuestro alejamiento de lo común. Bueno, muchas gracias, los dejo en manos de Virginia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Y bueno, gracias a todos los que nos siguen acompañando, los que han ingresado hace un ratito o bueno, un poquito antes, porque ahora les vamos a proponer hacer una pequeña actividad. Le voy a pedir a Laura que comparta un link con ustedes. Verán un link en la parte del chat, ¿sí? Pueden ingresar, las letras están en azul a propósito para que puedan ingresar y van a tener que colocar ese código, que es un número, y allí se van a encontrar con un pequeño flyer, con una pregunta y un espacio para poner 3 palabras. Así que, bueno, es para que ustedes lo piensen después de haber escuchado a Graciela y tengan un momento en silencio, ¿no? Como nos gusta a nosotras.
Bueno, ahora vamos a compartir. Mientras tanto, les pedimos si desean escribir formular algunas preguntas. Si no, lo podemos hacer a mano alzada, eso como ustedes prefieran. Sin embargo, si están escritas, a nosotros nos convendría, por cualquier cosa, después poderlas responder o a través del mail o a través de nuestra página web. Así que bueno, vamos a ver cómo resultó. Acá estamos. Bueno, como verán, nosotros tenemos una serie de respuestas a la pregunta ¿qué palabras les vienen a la mente para definir este cambio epocal? Las de mayor tamaño son aquellas que se han repetido entre ustedes, ¿no? Así que bueno, vamos a leerlas, ¿sí? La primera que nos viene es ruptura. Miren cómo va cambiando, ¿no? Ruptura, conciencia, deconstrucción, otra vez que se repite, transvaloración, conciencia y reflexión, sin salidas, subjetividad, crisis, búsqueda, cosmos, crítica, conciencia, amor fati, yo. Mm. Sí. Bueno, le invito a Graciela si desea Yo iniciar agregaría también, Sí, también es agregaría poesía que no apareció y la agregaría. poesía. piano, Bueno, sí, es muy, muy expresivo lo que aparece, ¿no? Bueno, a mi modo de ver, seguimos en esta condición. Claramente el transhumanismo instala otra línea, pero no ofrece un respaldo metafísico. Lo ofrece tecnológico, pero no metafísico. desapego. Me estoy refiriendo ahora a nuestro presente, ¿no? A nuestro siglo XXI. Bueno, ahí Yo creo apareció. que la inquietud que que marcan las palabras está vigente, a mi modo de ver. Sí, sí, como lo provisorio, lo fragmentario, lo que no Sí, se sí, termina de... sí, sí, sí. La falta de comprensión general, total, que es la visión metafísica, ¿no? Perdón, Graciela, ¿no Sí, te parece que haría falta también alguna alusión al desasosiego actual, sí, la angustia, sí, a la sí. angustia? La angustia, bueno, no, sí, 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 desde ya, sí, sí, sí. Justamente creo que la sensación que prevalece es la falta de base de sustentación. No se sabe dónde uno está parado. Es decir, no hay piso para pisar. Estoy hablando de sensaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Yo había Bueno, agregado sí. horizonte de sentido, pero no estoy capaz, Ah, quizás al ser varias palabras no aparece. no aparece, vamos a corroborar. En ese Ahora. sentido, ¿no? Cómo en este cambio epocal todavía opera el horizonte de sentido, ¿no? Sí. A quienes no pudieron bueno, ingresar a este link, pueden escribir las palabras en el chat, así las podemos leer desde allí. Y entonces sí, si me encuentro entonces con alguna pregunta, si no ya podemos abrir al diálogo, si no a mano alzada, los invito entonces a poder participar. Si querés, Virginia, hay dos comentarios en el chat. ¿Cómo no, Laura? Te dejo Sí. a vos entonces. Los leo nomás, ¿eh? Solo Sí, leo lo cómo que no. está en el chat. Carlos Sepúlveda puso hace un momento, muy bella conferencia, les escribo desde Colombia, pocas veces se le da a Lu el lugar que le corresponde en el pensamiento. Muchas gracias. Me gustaría poder acceder a la grabación, soy profesor y enseguida, bueno, debo entrar a una clase. De verdad, muchas gracias. Deja su correo aclarando o agregando que le gustaría mucho poder comunicarme con ustedes, pues
he trabajado estos materiales también. Soy doctora en filosofía. Ay, se me fue todo a mí. Igual ¿Estoy? se conservan los chats, ¿eh? Los conservamos los chats. Te vemos, Graciela, te vemos y te escuchamos Ah, perfectamente. bueno, Sí, sí. se Sí, me sí. había ido en mi pantalla, pero No, pude. estás, quédate tranquilo. Gracias. Y luego hay un comentario de María Eugenia. Buenas tardes, un placer compartir este espacio, muy profunda la ponencia, y me interesaría en lo personal si pudieran ampliar la idea acerca del concepto de fisiología como casualidad y no como teleología. Esa Ah, alusión a la corporeidad tan importante a partir del siglo XX. sí, sí, bueno, es una pregunta difícil de contestar, porque el que hace la comparación es Nietzsche y él vive su estar en el cuerpo de un modo muy incómodo, diría yo. Entonces, para Nietzsche, su apreciación de lo fisiológico es, yo diría, rupturista, como la palabra que pusieron ahí, ruptura, incomodidad, dificultad. Y desde ahí él compara lo histórico con eso. En realidad Nietzsche está reaccionando, como lo dije, al idealismo alemán, que era fuerte y había había cerrado, ¿no? Fue un broche el idealismo alemán que dejó todo en su sitio, colocó todo en su sitio y Demasiado, tal vez demasiado. tal vez demasiado para Nietzsche sobre todo. Bueno, entonces, el incómodo en su cuerpo considera que no vaya a ser que lo histórico me diga cómo pensar, si lo que viene ya dado como respuesta no le alcanza. No sé si es suficiente esto como explicación. No pretendo que hacerlo una respuesta válida en general para todos, como que la fisiología carece de finalidad. No, carece en la apreciación de un hombre moderno, como Nietzsche. No sé si es suficiente o si me expliqué bien. Bueno, acá está Eugenia, sí, haciendo que sí. Ah, bueno, Gracias. Gracias, gracias. Eugenia. Muchas gracias. Sí, si no, tal vez Zulema pueda agregar algo, no sé. Sí, yo lo que puedo agregar es que él no era un escritor objetivo. En sí, Nietzsche siempre escribió desde su inmanencia, desde adentro. Era Sí, apasionado. Entonces, la parte física que lo limitaba bastante, eso influía en sus escritos. Por sí, eso vos lo explicaste bastante bien. Es el opuesto a Paul Ré, que él era claro, objetivo y no le importaba cómo se sentía, tanto anímicamente o físicamente. Él era objetivo para escribir. Y ahí en esa época, es como vos bien dijiste, es cuando nace esa dualidad. sí. Y bueno, con respecto a la importancia del cuerpo, sí, la filosofía contemporánea le ha revalorizado enormemente la corporeidad, pero no es el caso de este hombre, ¿no? De Nietzsche. Bien, tenemos otra, ¿no? Otra pregunta, ¿sí, Laura? Sí, la pregunta es de Marco y consulta si es posible ampliar la primera observación de Bátimo. Ay, ¿cuál será la primera observación de Bátimo? No, decime cuál es, así no la tengo que buscar. ¿A cuál te referís? Marco está en la sala, no Hola, sé. sí. La observación en donde planteaste que la subjetividad se desprendía de la ontología, Ah, bueno, sí. que me parece que a ti te pareció bastante fuerte y a mí me parece aún más.
Bueno, es que, a ver, casi todo lo que dije apunta a querer explicar eso. No lo es que lo que dije yo, lo que dije desde lo que decían ellos mismos, ¿no? O sea, es pasar de realidad a fábula. La frase estaba en lo que dije, es una frase de ellos, de Nietzsche, de Lu, ¿no? No hay una aceptación, puede que yo acentúe este carácter crítico, ¿no? Puede que lo acentúe, pero porque mi formación es en la antigüedad clásica, entonces la diferencia con lo contemporáneo es muy grande, y yo la veo así de grande. Pero es exactamente tu pregunta lo que quise mostrar, que hay un modo de enfrentar el mundo o situarse en el mundo donde poco importa lo que haya a mi alrededor, porque se da lo que la famosa voluntad de poder. Acá estoy y quiero esto. Y bueno, es así. Y casi diría que los niñitos se están criando de esa manera. No el momento contemplativo de detenimiento para la recepción de aquello que uno quiere conocer está ausente. Entonces imponemos la forma, imponemos el molde, le ponemos el molde, que sería el molde kantiano. En su época era el molde kantiano, pero el molde kantiano tenía esas reglas de universalidad. Hoy no, es mi molde, es mi verdad, tu verdad. Es una forma de hablar que la decimos todos los días. Bueno, así estamos. Ese es el durmiente, ¿no? El de mi verdad es el durmiente de Heráclito. El logos es común. Ahora, Claro, que no la deja afuera, no comunidad del deja. logos, la comunidad de la significación, es a donde tenemos que llegar. Es un proceso, es arduo, pero digamos que el edificio del pensar humano desde los griegos para acá, no sé cómo era en la prehistoria, pero de los griegos para acá, conservó, preservó todo aquello que ofrecía el bote para navegar, digamos así, el recurso para no perderse en el camino. Ahora, el siglo XX se empecinó en romper el bote. Bueno, qué sé yo. Hay una parcialización, me parece que eso es indiscutible. ¿Nos sirve? Bueno, no sé, veremos. No quiero forzar las tintas porque, insisto, mi posición es muy, muy clásica, ¿no? Y estamos en un grupo hermenéutico. Entonces, pero es cuestión de acercar posiciones. Y para eso hay que hacer análisis, hay que hacer reflexión, hay que análisis en el sentido lógico. Estoy hablando de la lógica. Ha desaparecido la lógica, dejó de tener. Qué sé yo, no me pidan a mí esa respuesta, tal vez alguien más contemporáneo pueda decirlo de otra forma. Tal vez vos, Paola, que sos más No, yo joven. estaba pensando que justamente yo hablaba de la poesía y bueno, y tanto habla Lu y Rilke, ni qué decir, ¿no? Como esa, digamos, ese lugar en donde a lo mejor se puede llegar desde lo simbólico a alguna universalidad o a cierta comunión con el resto,
pero que tiene siempre en cuenta mucho la subjetividad o La interpretación, sí. Sí, sí, y la interioridad de cada uno, ¿no? Y esos modos propios de estar en el mundo que son tan personales que no quita que obviamente que estamos hechos para la apertura y para el diálogo con el otro, ¿no? Pero me parece que a lo mejor, como vos bien dijiste, el sistema cerrado del idealismo alemán lleva a que las individualidades fuertes como un Nietzsche, una Lu, un Rilke, Claro. hagan valer su voz frente a un espíritu absoluto que cierra todo en sí mismo, ¿no? Que incluye todo. Entonces, me parece que el punto está como un poco en el medio entre los dormidos y los despiertos y los durmientes, porque los durmientes se retiran a su mundo, pero es desde ahí que vivimos, desde el ombligo de cada uno que vivimos en el día a día, y tenemos que salir a comunicarnos con el resto y encontrar ágoras, ¿no? Sí, Donde, sí. Y eso sin obviar las subjetividades, sin duda que es importante el diálogo. Bueno, es lo que tratamos de hacer en el grupo nuestro. claro. Sí, se imagina la sorpresa cuando Nietzsche dijo, no existen hechos, solo interpretaciones. Claro, había miles de interpretaciones. En ese momento fue un boom. Hoy estamos acostumbrados a ese tipo de frases. Claro, a lo mejor lo que decía Graciela es que, bueno, buscar un puente entre tantas interpretaciones para no perderse la posibilidad de lo común, del espacio común. Sí, El sí. Y espacio por común. eso Heráclito es tan exacto que se refirió al logos. El logos Sí. reúne. El logos enlaza, el logos es el tejido, pero el logos pide fundamentación. Y la fundamentación para la pregunta que me hicieron, que estamos tratando de contestar, esa fundamentación es objetiva, tiene que ser objetiva. Incluirá la subjetividad, pero la subjetividad puesta al servicio de lo objetivo. Sí, del entendimiento mutuo. El entendimiento mutuo en la verdad. En la verdad, no en el macaneo, ojo. Porque cuando el entendimiento mutuo es el producto de una instalación propagandística, es un logos falseado. Entonces, ojo, el logos requiere verificación, requiere constatación, pero eso es un proceso porque somos hombres y los ángeles entienden todo de una vez, pero los hombres lo entendemos de a poquito. Entonces, como lo entendemos de a poquito, están todas las reglas de la lógica, es decir, todas las reglas de cómo se verifica, cómo se constata, cómo se relaciona. Y en esa urdimbre, ya lo dijo Platón, que habló del tejido y de la urdimbre, esa constatación es la articulación lógica. Y sin articulación lógica viene el macaneo. Pero bueno, a veces preferimos macaneo. ¿Qué le vamos a hacer? Nos gusta el verso, nos gusta el verso. Nos gusta el verso. Y hay una frase de Lacan que dice: los incautos yerran. O sea, parecería como que no estamos prevenidos frente a esto que nos pasa, que nos está ocurriendo y que lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Demasiado incautos. Se nos viene encima. Claro. Y yo bueno, quisiera hacer un aporte, si es posible. Sí. A partir de lo que decía Graciela, yo creo que tratándose de Nietzsche, por ejemplo, no tendríamos que hablar de verdad como esta búsqueda de fundamentación que vos decís No, claro, a la trama, que no no. es necesario en Nietzsche, porque lo que habría que distinguir básicamente es el concepto de relativismo ingenuo,
que es a lo que él se opone. Él cuando habla de perspectivismo, del punto de vista, hay que saber entenderlo bien como para no caer en un relativismo ingenuo del todo vale, ¿no? Claro, De todo es relativo, es una no es todo aclaración. relativo, y ahí es donde entra lo que vos decís de la fundamentación, Claro. que no es una fundamentación de la verdad, porque ahí entra la cuestión de los puntos de vista que él sostiene y que se relaciona con la pregunta que yo hice, que es las voluntades de poderío, que no es la voluntad de poder como algo metafísico, sino el cuerpo fragmentado, ¿sí? Que nos permite el perspectivismo. Eso tiene que ver mucho con la cuestión de la fisiología y dejar atrás esta visión teleológica, ¿no? Metafísica. Está bien, es una aclaración muy buena la que haces y la comparto plenamente. Visto de esa forma, la fisiología vale. Como complementación, articulación, integración, sí, de los cuerpos sueltos, ¿no? De las parcialidades, sí. Y claro, el resultado será una perspectiva que a su vez irá requiriendo futuras fundamentaciones, ¿no? Sí, te agradezco porque lo has explicado muy bien, muy bien. Una visión ingenua es la que se equivoca, sí. Yo creo que Nietzsche quería eso, sí, pero reconocía la dificultad, sí. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quisiera o colocar en el chat o Quería Zulema. decir algo de lo que ella comentó, de los problemas que aún están sin resolver. Nos visitó el filósofo francés Éric Sadan hace poco, y bueno, contaba que en la época que describió Graciela es cuando comienza a pulverizarse la idea de sociedad. Entonces se han puesto tantos adjetivos como está fracturada, está fragmentada, y él llega a la conclusión, bueno, lo dijo en el 2023, que directamente ya no hay sociedad, porque al quebrarse, es todo tan subjetivo, se quebró ese proyecto común. Entonces ahora hay que dar la vuelta y empezar a construir sociedad y política. Porque como la gente cree de la política, vemos que en todo el mundo es igual. ¿Por qué? Porque la opinión que vale es la mía y la de los demás no. Entonces, ese problema del que habló Graciela y que no tiene solución, llegamos ahora y sigue sin solución. Entonces, la idea es revisar, hacer una revisión de dónde nos equivocamos para seguir adelante. O sea que los filósofos contemporáneos siguen con esas dudas. Comentó ella. Cada vez más abusadas, esas dudas cada vez más profundas, me parece, porque lo que contó Graciela es como el puntapié original de toda esa época de quiebre, de ruptura. Hoy cada vez más por ahí. Pero me parece un poco fuerte decir que no hay sociedad, porque me parece que es constitutiva, que no podríamos ser sin sociedad. Pero bueno, no sé en qué sentido lo dice Sadan, a lo mejor tendría que leerlo. De lo que él dice que lo que era la sociedad antes, ahora esa sociedad no existe. Porque al descreer de la política y de quienes llevan adelante los proyectos, es como que nos vamos para atrás, por eso pasamos tantas horas solos, aislados, y es ese estado constante de angustia. No nos sentimos en comunidad. En ese Sí, eso es cierto, eso es muy cierto. Sí. Yo creo que la vía es la educación, ¿no? Sí, tal vez esa es una vía importante. Y para mí, otra tiene que ver con el predominio de Eros sobre Tánatos. Sabemos que están los dos, siempre. Desde Freud sabemos que están ambos. Tánatos y Eros. Pero a ver, ¿cómo construimos a favor de
de Eros, del cuidado del ser, ¿no? Pasa Bueno. que también se relaciona con el sentido, ¿no? Claro. Eros busca sentido y el sentido hoy está un poco oscurecido. Sí, Más bien. sí. Sí. Como el ser está perdido. Sí. Bueno, Queríamos, bueno, agregar un poquito del próximo encuentro, si les parece, así ya ustedes se van con una idea. Bueno, quien nos va a acompañar será Zulema Pugliese, ahí está presente, estuvo charlando un ratito con nosotras. Y entonces el tema de ella, y acá vamos a compartirlo. Si querés agregarnos algo, Zulema, para adelantarnos, te lo agradecemos. Acá está, entonces, Luz Salomé, ¿sí? Contanos un poquito, como para que vayamos Yo entrando. voy a contar, ya Graciela nos dio un panorama general muy claro sobre cómo se movía la sociedad. Porque a veces cuando pensamos a los filósofos, los tenemos que ubicar, ¿no? En tiempo y espacio. Ya vemos cómo es la sociedad en ese momento. Entonces yo voy a contar cuando Luz Salomé viene desde su San Petersburgo natal y llega a Europa. Cómo es recibida, por quiénes, para pasar luego a explicar qué es lo que ella está investigando y por qué está tan de acuerdo con Nietzsche en investigar esos temas, qué están escribiendo los dos y la base filosófica de lo que lo que ambos escriben. Bueno, después toda la parte Algún que otro romántica, chusmerío también. la parte romántica, esa la vamos a dejar picando. Pero les voy a contar algunas cosas todo el encuentro que viene. Eso no tiene que Bien, faltar. bien. Bueno, y para cerrar, si ustedes desean formularnos alguna pregunta, un minutito que quiero ver, ahí estamos. Pueden escribirnos a nuestro mail, pensarencomunidad@gmail.com, pueden entrar a nuestra página web, o bueno, seguirnos por Instagram también, para que este comienzo, digamos, que nosotros, como Pensar en Comunidad, le hemos compartido este camino que vamos a ir desandando también con ustedes, que nos van a ayudar. Bueno, todas estas inquietudes puedan compartirlas y nosotros le vamos a escribir, les vamos a responder. Queremos agradecer a Roberto Matos, quien ha sido nuestro editor y nos ha acompañado en la redacción de este libro. Así que no queríamos olvidar de nombrarlos porque sé que es de la Casa de la Universidad de San Martín, así que bueno, es un honor trabajar con él en este momento. Sí, Virginia me escribió efectivamente un WhatsApp avisando que hoy no pudo unirse, pero que a partir del miércoles que viene va a estar también compartiendo el espacio. Sí, me imagino. Así Sí, que bueno, gracias, sí. Laura. No, por nada. Y Cookie Coria pone que celebro este espacio de pensar en voz alta, en comunidad y excelente exposición. Gracias, Cookie Coria. Y Víctor Arley, muchas gracias a todos y a todas. Vienen todos los agradecimientos que pueden ir viendo ahí en el chat. Y el nuestro lo hacemos nuevamente explícito al equipo de Pensar en Comunidad. Y como pusimos hace un ratito en el chat, en un par de días, si no es mañana, es pasado, será pasado mañana, ya va a estar la grabación disponible, que pueden compartirla, pueden en forma libre y gratuita. Para quienes quizás sepan ustedes que no pudieron estar hoy, entonces ya para estar el miércoles al tanto de lo que se presentó hoy. Bueno, estamos muy agradecidas realmente por este espacio. Gracias. Así que bueno, Paola, que bueno, ahí te vimos en fotito, pero bueno, Paola es miembro de Pensar en Comunidad, bueno, Graciela, Zulema, Silvia, bueno, y nuestra querida Gabriela Rebo, que hoy no pudo ingresar, profesora de esta casa también.
y bueno, a quien nombramos y Dios quiera tenerla prontito también en nuestras exposiciones. Muchas gracias, Y Laura, sí, Diego no, a y ustedes, Marina. Muy a amables. ustedes. Gracias Y a a Pueden, todos. si tienen ganas, pueden también en el canal de YouTube buscar a través del nombre o con el nombre. Graciela hizo Gabriela hizo el año pasado una presentación interesantísima también en el centro, así que poniendo su nombre acceden a la grabación de lo que presentó el año pasado también. El tema es que está en Alemania y son 5 horas, entonces es bien tarde, aunque ella siempre dice que es búho, pero Sí. bueno. Pobre. Está, Así sí, que está bueno, con los tiempos complicados, pobre Gabriel. sí, Pero ya la vamos a tener, si Dios quiere. sí, seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias Muchas a gracias. todas, a todos, Gracias a a usted. pensar en comunidad y linda tarde todavía y nos vemos en una semana.